Bienvenidos a Mates, Física y Química. Hoy vamos a resolver un ejercicio de los propuestos en la web matesfisicayquimica.es, de física de segundo de bachillerato, concretamente el número 9 de campo gravitatorio. Podréis encontrar este y otros muchos ejercicios de física, de química y de matemáticas en la web de todos los cursos de la ESO y de bachillerato. Poco a poco iremos poniendo resoluciones a todos ellos, o bien en la propia página o aquí, en el canal de YouTube. Centrándonos en este ejercicio, nos pide que calculemos la fuerza con la que dos esferas separadas 1 metro y colocadas sobre el eje Y ejercen sobre otra masa colocada a 0,25 metros del punto medio de las otras dos y situada en el eje X. Debemos de recordar que la fuerza con la que se atraen dos masas la calculamos con la ley de gravitación universal, que nos dice que es directamente proporcional a la constante de gravitación universal, G, por el producto de las dos masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Si utilizamos las unidades del sistema internacional, pondremos las masas en kilogramos y la distancia en metros, y por tanto obtendremos la fuerza en newtons. Para empezar, tenemos que representar los vectores fuerza, tal y como tenemos en el dibujo. Esos vectores tienen su origen en la masa de 0,1 kilogramos y van dirigidos a cada una de las otras dos masas. Como ninguna de esas dos fuerzas está en la dirección de los ejes de coordenadas, debemos descomponerlas en sus respectivas componentes. Ahora calcularemos el ángulo alfa, el ángulo que forma cada una de las dos fuerzas F1 y F2 con el eje X. Así, haciendo uso de la trigonometría, sabemos que la tangente de un ángulo, la tangente de alfa, es igual al cateto opuesto, es decir, 0,5 metros entre el cateto contiguo, 0,25. Calculando el arco tangente de 0,5 entre 0,25, es decir, el arco tangente de 2, obtendremos el valor de este ángulo, que es de 63,43 grados, que como decíamos, es lo que se desvía cada una de estas dos fuerzas con respecto al eje X. También tenemos que calcular la distancia que hay entre las esferas de 200 kilogramos y la masa de 0,1 kilogramos. Esa distancia es la hipotenusa del triángulo rectángulo que podemos ver en el dibujo. Por lo tanto, la podremos calcular con el teorema de Pitágoras, que nos dice que esa distancia, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a uno de los catetos al cuadrado más lo que mide el otro cateto al cuadrado. Operando, obtendremos una distancia de 0,56 metros. Vamos a empezar calculando el módulo de esas dos fuerzas, que van a ser iguales, puesto que las masas que atraen a la de 0,1 kilogramos son idénticas, y la distancia a la que están separadas de esta también es la misma. Así entonces, el módulo de F1 será igual al módulo de F2 e igual a la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 elevado a menos 11, por el producto de las dos masas, 200 kilogramos por 0,1 kilogramos, y dividido de la distancia que los separa al cuadrado, que ya la teníamos calculada y es de 0,56 metros. Operando, obtenemos un valor de 4,27 por 10 elevado a menos 9 newtons. Ahora calcularemos las componentes del eje X, F1x y F2x, puesto que también van a ser iguales, ya que el módulo es el mismo y el ángulo que forman con este eje también. Como vemos en el dibujo, están sobre el cateto contiguo del triángulo rectángulo formado por las fuerzas y sus componentes, por lo que serán igual al módulo que calculamos antes, 4,27 por 10 elevado a menos 9, por el coseno del ángulo que forman con este eje, coseno de 63,43 grados, por un vector unitario, que en este caso será el menos y, ya que están dirigidas hacia la parte negativa del eje X. Operando, obtendremos un valor de menos 1,91 por 10 elevado a menos 9 y en newtons. Las componentes del eje Y van a ser iguales en módulo y dirección, pero no en sentido. Así entonces, la fuerza F1y será igual al módulo de la fuerza 4,27 por 10 elevado a menos 9 por
el seno de 63,43 grados, ya que es paralela al cateto opuesto de este ángulo, por el vector unitario j, porque está dirigida hacia la parte positiva del eje y. Haciendo cálculos, será igual a 3,82 por 10 elevado a menos 9 J en newtons. La otra fuerza, F sub 2i, va a ser exactamente igual a la anterior, pero como está dirigida hacia la parte negativa del eje y, llevará el vector unitario menos j, es decir, será igual a 4,27 por 10 elevado a menos 9 por seno de 63,43 por menos j, es decir, que será igual a menos 3,82 por 10 elevado a menos 9 j en newtons. Una vez calculadas las componentes de las dos fuerzas, podemos escribir los dos vectores. El vector F sub 1, que será igual a la componente x menos 1,91 por 10 elevado a menos 9 y más su componente y, que será 3,82 por 10 elevado a menos 9 j en newtons. Y el vector F sub 2, que tendrá exactamente la misma componente x que el otro vector, es decir, menos 1,91 por 10 elevado a menos 9 y una componente en el eje y igual en módulo y dirección, pero de sentido contrario, menos 3,82 por 10 elevado a menos 9 j en newtons. Para calcular la fuerza total, sumaremos estas dos fuerzas, F sub 1 y F sub 2. Empezaremos por las componentes x, que como podemos comprobar son exactamente iguales. Por lo tanto, la suma será igual a 2 veces el valor de una de ellas, menos 1,91 por 10 elevado a menos 9 y más sus componentes y, que en este caso son iguales, pero con distinto signo. Por lo tanto, al sumarlas se anularán. Haciendo la operación, obtendremos así una fuerza total de menos 3,82 por 10 elevado a menos 9 y en newtons. Es por lo tanto una fuerza dirigida hacia la parte negativa del eje x. Por último, y para terminar, nos queda simplemente calcular el módulo de la fuerza total. Recordamos que el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. En este caso, como solo tenemos una componente, la componente x, pues será igual a la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado, con lo que el cuadrado y la raíz se nos irán y obtendremos una fuerza de 3,82 por 10 a la menos 9 newtons. Con esto tendríamos el ejercicio finalizado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.